Compañeros en la mesa de trabajo, para toda la amable audiencia, muy buenos días, que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga. Hechos importantes en materia judicial. La Fiscalía General de la Nación ha anunciado que a partir del 1 de julio salen 11.000 personas que hoy se encuentran recluidas en las principales cárceles del país. Desde el punto de vista penal, ¿esto qué le significa a Colombia? Lo primero que tenemos que informar al Demarque es que es una manifestación que hace el fiscal, al menos el número de personas que él tendrá las razones para argumentar son el número de 11.000. Lo que nosotros sí podríamos informar a la comunidad es que desde el año 2015 se vienen expidiendo una serie de leyes con las cuales se busca reafirmar la libertad como una garantía y la presunción de inocencia en el mismo sentido. Esas leyes son la 1760 del año 2015. Recordemos que de esta ley se empezó a hablar de la excarcelación masiva de personas. Ella establecía en su artículo primero que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podían tener una duración superior a un año. Esa ley, que entraba en vigencia el 7 de julio del año 2016, fue aplazada con otra ley del Congreso de la República, la 1786, y se aplazó por un año más. Esa de 1786 es del 1 de julio del año 2016, en consecuencia entra en vigencia el 1 de julio de 2017. Es decir, las personas que al 1 de julio del año 2017 no tengan sentencias condenatorias en firme, van a recuperar su libertad por el periodo de duración máximo que ha establecido el legislador de la detención preventiva, que es de un año. De ahí la preocupación del fiscal es simplemente la aplicación de una ley, reconociendo la presunción de inocencia y reafirmando la libertad que reconocen los artículos 13 y 28 de la Constitución. Desde el punto de vista del impacto que irá a generar al interior del país, sería una especulación lanzar de parte mía cualquier tipo de juicio. Simplemente diría que se está respetando el artículo 29 de la Constitución Política. Doctor Raimundo, los principales centros penitenciarios de Colombia hoy presentan un hacinamiento impresionante. Uno diría que los reclusos que saldrían, estos 11.000, son aquellos que no están condenados o aquellos que ya han cumplido más de las 3/4 partes. Con ocasión de la noticia que se ha publicado y la lectura que hacíamos de la misma, no estamos hablando de personas condenadas, estamos hablando de personas que están en fase de investigación y en relación con las cuales no se ha dictado sentencia de segunda instancia. Recordemos que hace muchos días traíamos a colación un pensamiento de la Corte Constitucional, que es la sentencia C-221 de abril 19 del año 2017. En esa sentencia la Corte ratificó que el periodo máximo de duración de una medida de aseguramiento es de un año, aclarando que cuando el delito es de competencia de los jueces especializados, se trate de más de 3 personas, se trata de aquellos delitos que cobija el Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 1474 de 2011, o aquellos que tengan como víctima medida menores de edad, hay posibilidades de que un juez de control de garantías, a petición del fiscal, prorrogue por un año más la vigencia de la medida de aseguramiento. Pero hablamos de personas privadas de la libertad que no tengan sentencia condenatoria de segunda instancia en firme. Y si, en firme, ya lo iba a preguntar, porque hay sentencias que aún están sin ejecución. Perfecto, ese era el tema que tratábamos en oportunidad pasada y que aclaró la Corte Constitucional, que dijo que sentencias no en firme tienen vigente la medida de aseguramiento, que no podrá durar más allá de un año. Doctor Raimundo, la Fiscalía precisamente a raíz de todo esto ha dicho que no se están dictando nuevas órdenes de captura como consecuencia de que no hay dónde llevar las personas que son detenidas, que básicamente lo que se está haciendo es cumplir las que ya están determinadas, porque hasta los puestos de policía están completamente llenos. También he tenido oportunidad, Aldemar, de leer esa reflexión que hace el señor fiscal, y lo que ellos han dicho es que no están solicitando a los jueces de control de garantías nuevas órdenes de captura para vincular a personas mediante la formulación de la imputación en atención al hacinamiento carcelario, que uno lo podría mirar aisladamente, pero tendría que trabajarlo en el contexto de lo que ha opinado la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, apegado al artículo 1 de la Constitución, que reconoce la dignidad humana para todo ser humano, ha dicho que aún las personas en investigación, en juicio o condenadas tienen derecho al reconocimiento de la dignidad humana en los centros de reclusión. Luego, si las condiciones no son óptimas,
la Corte ha hablado de un estado de cosas inconstitucional. Es lo que creo está tratando de salvar el fiscal para que no se vuelva esos pensamientos de la Corte Constitucional. Desde su punto de vista como exmagistrado, como abogado penalista, como catedrático, este es un tema de palpitante actualidad. ¿Le parece buena esa medida? Yo diría que en respeto de la Constitución, en respeto del reconocimiento de la dignidad humana y para respetar los estándares que se han reconocido por la Corte Constitucional, es la medida adecuada, justa, porque evitamos un tema que también tocábamos hace unos meses, la reacción de la Guardia Penitenciaria, que dice que no se da abasto para efectos de brindar la seguridad que corresponde a las personas que están en los centros de reclusión. Es una situación que hasta genera situación de peligro interno en el centro de reclusión, no solo entre las propias personas privadas de la libertad, sino para la propia Guardia Penitenciaria. Hay otro tema de actualidad también relacionado con Cali, es el hecho infortunado registrado el día anterior en el Hospital Universitario del Valle a eso de las 9 de la mañana, donde una joven enfermera de 4º semestre cae desde un 7º piso sobre una médica residente del hospital. La médica fallece como consecuencia de trauma craneoencefálico. La enfermera está recluida en el hospital, aparentemente tiene fractura de cadera. Desde el punto de vista jurídico de penal, allí hay un homicidio. ¿Cómo se puede tipificar este hecho? Haciendo la claridad por la sensibilidad que despierta un tema como el que se está presentando, de todos modos nos conocemos las condiciones en que se encontraba la persona que se dice se lanza, o no sabemos si cayó involuntariamente de ese piso, pero trabajando desde el punto de vista objetivo, vamos a decir que una persona decide quitarse la vida y se lanza desde un determinado lugar sin percatarse de cuáles son las condiciones en la parte baja. Yo diría que el Código Penal establece unas modalidades de la conducta punible. En el artículo 21 del Código Penal, nuestra audiencia puede consultarlo, y esas modalidades de la conducta punible son el dolo, la culpa y la preterintención. El artículo 23 del Código Penal establece qué es culpa, y yo me permitiría con su venia leerlo. Dice: sí, claro. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado, y el agente debió haberlo previsto por ser previsible. Los generadores de la culpa son la imprudencia, la impericia, la negligencia, el incumplimiento de normas legales o reglamentarias. Es claro que si yo voy a lanzar un objeto de un piso superior, o si me voy a lanzar de un piso superior, lo que debo es percatarme si no transitan o si transitan personas para evitar causarles daño. Es lo que usualmente observamos, por ejemplo, en las piscinas con los toboganes. La gente se va a lanzar, lo primero que tiene que mirar es que no haya una persona atravesándose por el camino para evitar causarle daño. Desde ese punto de vista, la conducta podía ser adecuada como culposa a la luz del artículo, insisto, 23 del Código Penal, y como se produjo una muerte, esa muerte estaría cobijada por el artículo 109 del Código Penal, que regula el homicidio culposo. Insisto, mi pensamiento es desde el punto de vista objetivo para cualquier hipótesis en que una persona lance algo de un piso superior sin percatarse de cómo le corresponde, de si hay personas o no bajando, y en segundo lugar, pues si decide lanzarse, también tendría que tener esa misma precaución. 23 y 109 del Código Penal para hablar de un comportamiento culposo de homicidio. Hablaba anoche con un médico especialista del Hospital Universitario del Valle del Cauca, que a propósito, profesor de la médica residente, y me dice que a la enfermera en los últimos 8 días le notaron cuadros depresivos, que hablando por celular de manera permanente y llorando. La primera hipótesis, intento de suicidio, podría ser la primera hipótesis. Perfecto. En ese caso, ¿le cabe la aplicación de alguna pena porque al caer cae sobre otra persona que fallece? Yo me encajaría en el contexto de la pregunta que formula Eldemar, y de paso toco el interrogante que formulaba Fabio. Fabio nos decía: un joven se sube a un vehículo, causa lesiones a una persona y dice: y esta orden, la de lesionar, me la impartió el diablo. Entonces, no, una precisión ahí, profesor. El caso en realidad es porque quien dijo, el que se subía a robar diciendo que lo habían ordenado era Aldemaro, que si no mataba. Lo que pasó fue esto: un joven es detenido por la policía
con el cuchillo en la mano y no niega haber matado a un hombre de 82 años, sino que dice, yo no sabía lo que estaba haciendo, el diablo me lo había ordenado. Exacto. Para conjugar entonces los dos interrogantes porque encajan, lo que debo decirles es que el Código Penal consagra una figura que se denomina la inimputabilidad y está consagrada en el artículo 33. Ese código dice, es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. ¿Qué quiero significar ahí? Que esa posibilidad de que una persona ejecute comportamientos delictivos sin ser consciente de que los está ejecutando o con algún tipo de trastorno, ello es contemplado por el Código Penal como una causa que genera no la imposición de una pena, sino medidas de curación, de tutela, se llaman medidas de seguridad. Lo que pasa es que en esa eventualidad no basta con la manifestación que haga el joven de haber sido inducido por una fuerza como la del diablo, o no basta con que tengamos conocimiento que al parecer la persona estaba bajo un estado psicótico, sino que esa conclusión tiene que ser la respuesta a una evaluación que ejecuta una dependencia que se llama Medicina Legal, que se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación. Ese instituto es el que a través de sus expertos, sus especializados, el psiquiatra, debe hacer la evaluación de la persona para que con ese dictamen se concluya si era imputable, es decir, si comprendía lo ilícito de su acto y se determinaba de acuerdo con esa comprensión, o si era inimputable, es decir, no comprendía o no se podía determinar de acuerdo con esa comprensión. Serían las evaluaciones. Eso lo que generaría no sería una exención de la sanción, sino que se impondrían medidas de curación de tutela que se conocen con el nombre de medidas de seguridad. Si el dictamen de medicina legal indica que la persona tenía problemas psicológicos, traumas, ¿la pena se disminuye? Estaríamos hablando no de penas, Aldemar, estaríamos hablando de medidas de seguridad. ¿Iría a tratamiento? Exacto, la someterían a un tratamiento y si el tratamiento en un tiempo prudencial lleva a la conclusión de que las causas generadoras del trauma desaparecieron, inmediatamente se establezca eso, la persona recupera inmediatamente su situación de libertad, aclarando que cuando estoy hablando de recupera su situación de libertad es porque puede haber sido llevado a un anexo o tenérsele en un centro hospitalario mientras se tramitó el proceso o se le impuso la consecuencia jurídica. ¿Este tratamiento se llevaría a cabo en donde? ¿En un centro hospitalario especializado, digamos, para ellos? ¿O le dan, en este caso, la casa por cárcel el juez mientras investiga todo el proceso? Exacto. Están las dos hipótesis que acabas de plantear, la posibilidad de que sea en un centro hospitalario, la posibilidad de que sea en su casa de habitación, o la posibilidad de que esté dentro del centro de reclusión y allá en el anexo del centro de reclusión le hacen el tratamiento respectivo. Pero no se corre el riesgo con que esta persona estando, digamos, en su casa a los 8 días, como dice el muchacho, vuelva y se le meta el diablo y mate a otra persona. ¿No es como un riesgo que corre en este caso la justicia? Por eso, como hablamos de tres hipótesis, el que tiene que hacer la evaluación pertinente para llegar a la conclusión de dónde debe estar es el médico de medicina legal, quien le fija la pauta al juez. Entenderíamos que ellos tienen los conocimientos especiales. Lo otro sería que nosotros hiciéramos suposiciones cuando no tenemos la formación respectiva. Entonces yo comparto lo que dices, pero me sujeto a lo que para ese caso concreto diga el Instituto Nacional de Medicina Legal con sus técnicos especializados. Si fuera premeditado, es decir, que la joven enfermera haya dicho, allá está la médica, me le voy a tirar encima. Ahí sí, desafortunadamente, estaríamos hablando de un homicidio doloso, Aldemar. Y en este momento, ¿cómo se calificaría? ¿Un homicidio culposo? En este momento, con los insumos que se están presentando para una hipótesis en la que alguien decide lanzarse, digamos, del tobogán de la piscina sin antes verificar si hay personas nadando debajo del tobogán a las que les pueda caer encima, consideraríamos el comportamiento como culposo a la luz del artículo 23 del Código Penal, lo que encajaría en esta hipótesis. Me imagino, abogado, que usted pues vio el video y las imágenes en las diferentes redes sociales donde se ve que respectivamente en el hospital universitario, en el 7º piso, lo que faltan son medidas de seguridad
en la parte laboral, porque el muro que se ve es muy bajito, le llega simplemente al costado más o menos como 1,40, 1,50 de estatura, y no tiene las respectivas, digamos, rejas. O sea, cualquier persona se puede como asomar y le queda muy fácil tirarse si es que se tira, o cualquier persona la puede empujar y va a caer al abismo, porque pues abajo es una de las cafeterías internas del centro hospitalario y son sombrillas. No se ve si está el decano de tal facultad, si está tal enfermero, sino que caes de una al precipicio en este caso. Y se veía también en las imágenes cómo irresponsablemente acaba de pasar este caso y una señora, una joven mujer en estado de embarazo, asoma todo su cuerpo de curiosa a ver la imagen. O sea, si es que no les da miedo o qué pasa en este caso. Sí, también se investigaría también al hospital universitario por no cumplir con las respectivas normas. Aclarando, reiterando, ¿no? Estamos hablando de hipótesis en marcos objetivos, no nos estamos limitando a esa idea, porque también decían aquí en la mesa de trabajo, yo lo escuchaba en medios, que no se sabe si la joven se lanza o cae, ¿cierto? Que sería una situación que está dentro de lo posible. Hoy con esas redes sociales la gente es atrapada de forma tal que pierde total hipótesis de conciencia. Y lo que estás mencionando, compañero, en la mesa acerca de las medidas de seguridad que deben tomar los centros hospitalarios, no conozco en específico la regulación que se exigiría para un piso como aquel en el que se encontraban, por eso no lanzaría un juicio específico. Tocaría que las autoridades pertinentes hagan la evaluación de si se comportaban o no se comportaban las medidas de seguridad adecuadas para a partir del segundo o tercer piso. Hoy las reglas están muy bien delimitadas, sería el insumo. Si esa es la conclusión, faltó prever la posibilidad de que alguien utilizara eso como herramienta para quitarse la vida. Si esa es la conclusión de los expertos, sin duda habría una consecuencia de tipo administrativo patrimonial para el Estado. ¿Sabe dónde en los pisos que sí tienen unas medidas de seguridad especial, doctor Raimundo y la audiencia, son en aquellas clínicas y en el hospital departamental también, donde tratan problemas psicóticos, mentales, igualmente donde dan a conocer exámenes, por ejemplo, sobre cáncer y sobre SIDA? Allá hay unas medidas especiales en los pasillos. Nos sujetaríamos, Fabio, compañero, a qué medidas de seguridad se tengan implementadas, porque todas hoy en día están reguladas. Un vivo oyente, y le doy el nombre, amigo suyo que pide los saludos, además, que se llama Celimo Sinisterra, me pide que le pregunte sobre el autor mediato. ¿Quién responde por el delito, el que induce o el que lo comete? Celimo, muy buenos días. La figura del autor mediato está regulada en el Código Penal, en el artículo 29, ¿cierto? En el artículo 29 se dice que es autor quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Cuando se dice el que realiza la conducta utilizando a otro como instrumento, es cuando hablamos del hombre de atrás. O sea, ese hombre de atrás es el autor mediato. Es una hipótesis, por ejemplo, en la que yo observo una persona al lado de una matera que está en un piso séptimo, entonces yo empujo a la persona y la persona a la vez empuja la matera y la matera cae y se produce la muerte de una persona que está abajo. Indudablemente, la persona que empujó la matera no estaba ejecutando un comportamiento de acción, quien lo estaba ejecutando era el hombre de atrás, que es el autor mediato, él respondería por esa conducta. Tenemos también hipótesis en las cuales, por ejemplo, el señor gerente de un banco está en su entidad bancaria desarrollando sus actividades normales cuando es llamado telefónicamente y le dicen que necesitan que saque un determinado recurso del banco, porque de lo contrario su familia, la que le tienen retenida, puede perder la vida, ¿cierto? Entonces le pasan a uno de sus familiares, conversa con él, efectivamente él constata que es un núcleo familiar, toma el dinero, lo entrega. Él sería el autor material de ese comportamiento de hurto, pero estaría amparado en una causal de ausencia de responsabilidad que se llama la insuperable coacción ajena. Los hombres de atrás, o sea, los autores mediatos, responden penalmente como que si ellos hubieran ingresado al banco y hubieran tomado el dinero. Ese ejemplo que usted pone, doctor Tello, ocurrió en España precisamente hace unos 10 años. Uno de los principales bancos, a la familia del gerente le pusieron unos explosivos y le dieron tiempo. Le dijeron, mire, los explosivos estallarán en 1 hora.
Si usted llega en tal parte, está la fórmula de parar el proceso. Si no llega con la plata, seguirá la explosión. El señor del banco, Fabio, entonces en nuestro país, si fuera una hipótesis de nuestro país, estaría protegido por el artículo 32, numeral octavo. El artículo 32 del Código Penal dice: no habrá lugar a responsabilidad penal cuando, numeral octavo, se obre bajo insuperable coacción ajena. Pero quien colocó los explosivos y quien por esa vía provoca el apoderamiento del recurso responde por el comportamiento contra el patrimonio, además del secuestro y las demás figuras que se pudieran deducir. También nos pregunta y nos pide Célimo esta pregunta: ¿cómo actuar frente a los determinadores que utilizan menores para cometer delitos? ¿Cómo actuar? Bueno, lo que más bien entendería yo es si hay mayor drasticidad en la persona que utiliza menores de edad para la comisión de comportamientos delictivos, y responderíamos que sí, que efectivamente el artículo 58 trae unas causales que se llaman circunstancias de mayor punibilidad, es decir, que establecen una mayor sanción para la persona. Una de ellas es utilizar menores de edad en la comisión de comportamientos delictivos. En un segundo le preciso exactamente cuál es esa la causal que establece el artículo 58 del Código Penal. Doctor Raimundo, eso que habla Célimo de los determinadores son aquellas personas, para llevarlo mucho más al plano, es personas que utilizan a los menores para que cometan delitos. Y lo decíamos hace algunos minutos, amable audiencia, es que los menores dicen: nosotros sabemos que no nos van a condenar, no nos van a castigar por ser menores de edad. Desde allí que se ha planteado que se revise todo lo relacionado con las penas a los menores infractores, porque hay que esperar hasta los 16, 18 años para poder ser condenados, ¿no? Aclarando, Aldemar, sí. Cuando ya superan la edad de 14 años, ya entran en la órbita de la Ley 1098 del año 2006. Los menores son investigados normalmente, lo que pasa es que son investigados por fiscales y por jueces especializados. Se llama la Ley de Infancia y Adolescencia, y ellos pueden recibir perfectamente las medidas de seguridad. No olvidemos, por ejemplo, que aquí tenemos un centro de reclusión para menores que se llama el Valle del Lili. Allá tenemos muchos menores de edad infractores que han recibido las consecuencias de la sanción. Cuando es el mayor el que determina al menor, entonces el mayor no solo responde penalmente por la conducta ejecutada por el menor, sino que, insisto, se agrava su comportamiento delictivo. Pues tenemos un oyente en línea con una consulta, doctor Raimundo, con su venia. Oyente, buenos días. Muy buenos días, don Aldemar, a usted, a los de la mesa, y un saludo muy especial ahí al doctor Tello. Con mucho respeto, doctor, un juez le puede imponer a usted, teniendo uno su abogado, y que el abogado en un caso dado no pueda asistir porque se encuentra enfermo de salud y manda su constancia, y es un abogado que le viene tratando su caso hace mucho tiempo, muchos años, y es un abogado de confianza. El juez le puede a usted, lo puede obligar a que tiene que cambiar de abogado porque no asiste a la audiencia por enfermedad. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Lo primero que tendríamos que decir es que, de acuerdo con el artículo 143, numeral tercero de la Ley 906 de 2004, que es la ley que desarrolla los procesos del sistema acusatorio, o de acuerdo con el artículo 144, numeral tercero de la Ley 600, que son los procesos anteriores, el juez tiene unas medidas correccionales. Al que obstruya, al que no permite el desarrollo de una diligencia, le puede imponer arresto inconmutable de 1 a 30 días, que podría ser una de las consecuencias que se imponga a cualquier persona, abogado, litigante, fiscal litigando para el Estado, o alguien que se requiera para la práctica de la diligencia. Si no concurre, esa puede ser la consecuencia. Segundo, ¿qué pasa cuando el abogado de confianza no cumple con el deber que le corresponde en concepto del juez sin ningún tipo de justificación? La ley no establece una hipótesis que diga que en esos eventos el juez lo puede desplazar, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido unánime, reiterativa, indicando que eso sí es posible. Hay una decisión
que es el radicado 38.021 de agosto 5 de 2014. En esa decisión, la Corte Suprema de Justicia sugiere que si el abogado de confianza no está cumpliendo con su deber, el juez de conocimiento en garantía del derecho a la defensa lo puede perfectamente desplazar. Estoy hablando en términos generales, no conozco la hipótesis específica del caso, pero lo que sí tenemos que decir es que el juez puede perfectamente desplazar al abogado de confianza. Es una postura avalada por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que es órgano de cierre. Indudablemente el juez tendrá argumentos válidos para decir por qué no acepta las excusas. Es muy posible que lleve tantas excusas. Se puede volver una treta, ¿cierto?, para dilatar. Eso es si el juez llega a la conclusión de que es una dilación injustificada de la investigación, el juez tiene que buscar la protección del artículo 29 de la Constitución, que dice que la persona investigada tiene derecho a un proceso sin dilaciones. Pero además, como lo estaba indicando, si la persona está tan enferma que no puede ejercer su rol, la tarea que tiene que necesariamente imponer el juez es la garantía del derecho a la defensa, y en ese evento también, así sea abogado de confianza, desplazarlo. El radicado que puede consultarse en ese sentido de la Corte Suprema de Justicia es el 38.021 de agosto 5 del año 2014. Pues, doctor Raimundo Tello, muchas gracias por estar esta mañana aquí en esta actualidad jurídica en Viva las Noticias. Aldemar, yo sigo reiterando, muchas gracias por permitir ocupar este espacio en la mesa, al lado suyo, los demás compañeros de la mesa de trabajo, y poder servirle por esta vía a la comunidad. Dios me los bendiga poderosamente. Muy amable. En Colombia, 6 de la mañana, 53 minutos.